Soy Rosalía Arteaga, presidenta de RAU, The Global Women Foundation, y expresidenta de la República del Ecuador, y quiero enviar un saludo muy cordial y nuestros agradecimientos a los organizadores de este evento, la Universidad París-Nanterre, allá en Francia, a BICOA, a la Fundación Estuardo Maldonado, a Mónica Sarmiento, que la lidera, y también a nuestra querida Emmanuel Sinardel. Estamos seguros de que todos quienes han sido parte del evento, de la organización, las diferentes instituciones, van a salir satisfechas de este esfuerzo binacional que se realiza y que en este momento precisamente la sección de estudios ecuatorianos quiere llevar a cabo este seminario en que se relevará las tradiciones alimentarias del Ecuador, ese aporte enorme a la gastronomía con nuestros productos fantásticos, porque Ecuador tiene esa gran biodiversidad, tiene frutas frescas, legumbres frescas todo el año por nuestra posición geográfica y también una riquísima tradición culinaria que por fin se está dando a conocer al mundo. Y precisamente dentro de este contexto ustedes me van a permitir una licencia porque escribo poesía y porque he escrito un poema que lo he titulado Oda a la Fanesca, que tiene mucho que ver con esta tradición gastronómica ecuatoriana. Espero que ustedes lo disfruten. Una mezcla imponente, fragante, contundente, conjunción de elementos diversos, exquisitos, un refrito de especias, combinaciones sabias, unos zambos rollizos cortados en pedazos, zapallos muy rosados o amarillos y firmes. Y aquí vienen los granos con su carga de aromas. Cocinarlos se piden ollas separadas, los porotos, los rojos, los blancos, los pintones, las arvejas muy verdes, lentejas diminutas, las habas van desnudas con sus tonos variados. Si se tienen pallares, la suerte se conquista. Los choclos son tan tiernos con su carga dentada, infaltable ingrediente en este plato especial. A quienes le colocan unos granos de arroz, sin distingo se pueden colar en esa olla. Al tostar el maní fragante en su humildad, se avientan aún los restos de cáscaras morenas, se licúa con leche y tenemos la pasta, densa, deliciosa, infaltable en el guiso, mantequilla que espesa la mezcla en su conjunto. Las pepas de los zambos se tuestan por igual, son verdes, muy crujientes y aportan su sabor. Transformarlas en líquido que en chorros se estremece para regar sus jugos de requiebros y amores que vienen de las pampas y de los matorrales. No es bueno una fanesca si no contiene a mares generosa porción de leche fresca y blanca, que se conjuga bien con la crema, que suma calorías, sabores que resaltan mixturas, que aportan los deleites ganados en el fuego. Los secretos se integran al tiempo de las mezclas. No se puede poner los granos en conjunto, se añaden de uno en uno, depende del hervor. El humo de la olla arranca los suspiros, los comensales llegan y esperan por su turno. La olla o la marmita son enormes y ríen, desbordan crepitantes mientras se mece y mece con la cuchara mama, la de madera noble que ayuda con su ritmo que gana los redobles y luego servirá porciones generosas. El talante del plato depende de los gustos. Menudas empanadas rellenas de mejido, los plátanos maduros se fríen a sazón, el queso se recorta en delgadas tiritas, las bolas de la masa se sueltan en la grasa, pedazos de pimiento del estallante rojo despiden los olores y brillan en el plato. Los huevos se han cocido y quedan firmes ya. Luego de ser pelados se cortan en rodajas, se colocan en pares tan blancos y amarillos. La corona es el pez, el bacalao seco, deleita paladares en sofrito oloroso. Puede también colarse una buena corvina, tilapia, corvinilla, lenguado, pargo rojo, en porción generosa que da sabor y olor. No se puede comer un plato solitario, el repetir es regla que rige en toda mesa. La fanesca es el guiso de Ecuador y su gente. Hay variantes y muchas en todas las regiones, hasta le ponen chochos, garbanzos y mellocos. Yo prefiero la mía, la de la casa vieja, aquella de la abuela memoria tan querida, de recuerdos amados, de consejas, de cuentos, de historias recontadas al borde del fogón, el de la leña seca, el de hierro que quema. Si quiere un postre bueno, recomiendo los higos, los de miel o panela, con el queso de hoja o el quesillo muy fresco resumando su suero. Puede ser también un dulce favorito el de arroz con leche y porción de canela. Recomiendo después una siesta de horas,
conversar en la paz del hogar y los nuestros, recordando las risas y las cosas de antaño, intercambiar recetas de fanescas y dulces, ponderar cada uno la suya, la perfecta. La poésie, après tout, c'est un métier délicat, comme la cuisine. Le poète sans lecteur ou sans convive est un master-chef royal, un travailleur plus ou moins acharné qui prépare la bouffe pour 3000 invités et qui, malgré son talent, le rate, texte creux, manque d'âme, manque de sol fraîche. Alors, pour toréer l'affront, il monte dans sa chambre, se saisit de son épée et en la calant contre la porte, se traverse le cœur. J'espère que ce n'est pas ton cas. Bonjour toi, poète qui galère pour trouver 10 lecteurs pour ce poème, j'en ai plus ici, adressé aux vatels des bleds perdus, aux agriculteurs, éleveurs de cochons qui se suicident à cause de la chute des prix, aux marchands de poissons du quai du port qui ne trouvent rien à pêcher, aux cordonniers qui ont perdu leurs pieds, aux pendus de la parole et aux lecteurs qui ont du mal à trouver un antipoème capable de publier l'impubliable. Gracias. Me preguntaba, ¿qué puedo leer en esta inauguración de este coloquio? ¿Qué es vida? Y recordé que hace unos 15 años, en un pueblo en la provincia de Todos, suena el cuerno en los páramos andinos como un bramido de toro. Suenan la bocina, el tambor, el redoblante, las flautas, los pingullos, las dulzainas, incitando a la comunidad a juntarse a la fiesta. Mientras los yachats acogen a los comuneros que cargan costales de choclos, aves vivas, patas arriba, colgadas en un palo, como si fueran camisas en un armario ambulante. En Calderón, en Guayabamba también, enormes vigas de madera sujetas al techo. Los cerdos inmensos parecen faraones colgados como ternos de casimir, untados del polvo espeso del valle en la Panamericana Norte. La víspera, con el permiso de la Pachamama, un hueco inmenso así abierto y rellenado a medias con piedras volcánicas antes de colocar la ashpamanga, la gran olla de la comida ancestral. En esta fiesta de los sentidos, se mira, se tantea, se huele y el olor en la punta de la lengua en un momento saltas del paladar y deja de ser lo que era. Olores inesperados, instantáneos, fugitivos, a culantro, cebolla blanca, olores penetrantes a comino, perejil, choclo tierno que perdura, habas tiernas como las manos tiernas de las mujeres que las cosecharon, como los ojos tiernos de los niños campesinos, como los ojos de sus padres que a veces comen solos y taciturnos, pensando en la guagua que se murió con fiebre durante la última siembra, rumiando en la salud de sus borregos, en cómo ordeñar mejor a la vaquita para que la leche sea más buena. No comeremos solos esta vez, hay que comer con todos. Y la mesa de todos es la comunión del maíz tostado, del melloco, del locro de papa con maíz, con aguacate, que consagra los nexos en la memoria, en medio de sombreros, ponchos, chalinas multicolores. Vienen luego los músicos para que la fiesta sea completa y se oye el rondador, el violín, el acordeón, las flautas, la bulla de las guitarras rasgadas con rudeza por las manos ásperas de los comuneros, hechas para regar agua en las lechugas o las remolachas que estaban pudriéndose, manos hechas para cultivar, para cosechar, para cabalgar mulas, arriando el ganado, para escarbar liendras en las cabelleras de su mujer, en la cabellera de su mujer. Las mujeres tienden inmensos manteles en el suelo, pronto llenarán la gran mesa con grandes platos, bateas de madera llenas de olores, de colores y de aromas, lomas de mote reventado, de mote choclo, de queso tierno, de papachola humeante, de hornado y de fritada, porque ahora, hermanos, está prohibido comer clandestinamente, imposible comer a puerta cerrada, rumiendo penas negras. No. La comida será al aire libre, a mano limpia,
y el gusto será un sentido íntimo. No se puede probar un muslo de gallina con cubiertos. Imposible probar una cabeza de cuy con herramientas de hojalatería. Lejos de los compadres, esos secretos poetas de la conciencia, porque aquellos que tienen un compromiso ético con la tierra y que se sientan en el suelo frente a la comida, en convivencia directa con la Pachamama, ellos son los poetas de la conciencia, los que absorben directamente la energía del arca de los dones en cuyo homenaje entierran parte de los alimentos. Ellos son los imprescindibles, los resistentes, los subversivos, los indómitos. Con sus cuerpos de arbusto, ellos confieren dignidad, libertad y sentido a los páramos, a los pajonales, a los cultivos, a los bosques y a los animales. A cada quien su idea de la felicidad. Yo me quedo con un choclo tierno humeante, la espiga de maíz, esa escultura con clase de aritmética incorporada. Me quedo con mi porción de olores brujos, de fritada con mote, del culantro, del perejil, del ajo, de la chicha fermentada, hasta el instante en que la nariz, feliz en esta bacanal de olores y de aromas, registra la explosión y el júbilo en la memoria del paladar. Los olores se instalan en la punta de la lengua sin hacerse notar, porque el olor es analfabeto, el olor es el sentido mudo. Él ni habla ni escribe, pero dispone de una memoria a largo plazo, como el clavo de olor. 1000 olores distintos, 1000 olores que embriagan, olores exquisitos, olores que hipnotizan, que hipotecan el gusto. Sulfurosos, afruitados, traidores, olor a polvo y a orégano, a manzanilla, olor a tierra que tiene el mismo olor que la sangre. La comunidad ha esperado con ilusión la fiesta ancestral, la minga, el Capac Raimi, para tender sobre el suelo el kilométrico mantel de la pamba mesa, comida al aire libre, entre pétalos de flores, aguacates, guanábanas, maracuyá, piñas, papayas, granadillas y arrumadas en alguna parte decenas de jabas de cerveza Pilsener que los comuneros han traído a la fiesta ancestral para compartirlo con todos en la mesa de todos. Entonces, los yachas de la cultura quichua, consentidos del sol y de la luna, de los ríos y del viento, expertos en páramos y en quebradas, acogen a los asistentes con un ritual, recordándoles la semántica profunda de la mesa de todos, como un homenaje a la tierra que nos da la sopita de quinoa, los tamales, las humitas, la alquimia natural de la panesca y sobre todo esa libertad para ser felices entre chozas de adobe y techos de paja, ponchos negros y rojos, azules y violetas, algún mugido tierno de vaca que no se sabe si piensa o si sufre una pena de amor, el olor a humo de la leña prendida y la música de la risa de las adolescentes. La tierra es el arca de los dones y su semántica está en los granos, las flores y las frutas, los animales, los bosques, las cascadas, el sol y la lluvia y el indio que los cuida. Gracias. Aquí está Sandrine Kerr, merci Sandrine. Diana Sarrabe, que es un pilar también en el centro, muchas gracias. Y Yann Seyeux, qui a soutenu sa thèse en novembre y que ya es doctor, un joven doctor del centro. Entonces a todos muchísimas gracias. Y te doy la palabra. Bueno, buenos días, muchas gracias, Emanuel, Madame la vicepresidenta, que bueno, se fue, embajador, representantes de la UNESCO, muchas gracias, Ramiro, ese sentimiento fue hermoso. Y bueno, son 50 años, aquí estamos, la vieja, la nueva generación, pero lo importante es esto, el poder transformador de la palabra, cómo nos hizo viajar a través del cacao, el chocolate, toda esa trascendencia que se siente. Y bueno, voy a hablar de Mi vida es un Yaguarlotro. Es una canción de un grupo de Ecuador, se llama Sali Mileto, que se llama rock libre ecuatoriano. Entonces es un pasillo rock. Cama, caleta y poesía. Es la comida, la casa y la poesía. Entonces, comienzo. Imagina una casa en la ladera de una montaña en los Andes. Al interior,
En la cocina, unas manos movilizan ollas y sartenes que emanan olores de siglos. Pilas, mijito, cebolla, ajo, aceite o manteca, lo que tengas. Sal y pimienta al gusto, achote, si es que quieres. O ponle nomás achote. El sabor perdura como sutil caricia en el pecho. De pronto, un grito en el páramo. El verbo se hace papachola, o superchola dicen por ahí. El grito se transforma en un plato caliente. No es imagen de postal barata ni reivindicación nostálgica de lo perdido. A este pedazo de tierra, a ratos no hay cómo entenderlo. Y los días transcurren sangrientos en aquella costa del Pacífico frente a los Andes. Y tú, pensando en la yuca, la cebolla y la albacoa, te dices, no queda la cama, la fiesta, y si uno prohíbe el arte. ¿Cómo olvidar a don Enrique Adún y su poema? Yo me fui con tu nombre por la tierra. Nadie sabe en dónde queda mi país. Cierro cita. Con los derechos no reservados, un grupo de estimados y estimadas ve cómo se le sigue quemando el arroz frente a sus ojos y no hacen nada. Soy Ernesto Colón, mi pana. Ahora imagina una casa de caña frente a un campo de arroz inundado. Un joven, aprendiz de poeta ecuatoriano. Para algunos siempre imaginario, aunque sí existe. Escribe un par de versos antes de ir al colegio fiscal precario. Escuchemos. Calle de luz inundada, siente la inmensidad de una hormiga al andar entre plátano verde y sal. Fin. En este final abrupto, en el instante misterioso, los dos jóvenes, el Juan Brandino del refrito en la montaña y el poeta costeño del campo inundado, recuerdan la ternura de sus abuelas y sus mamás, sin idealizarlas, en su sensata dimensión humana, entre un beso y la chancleta, hasta donde permiten las palabras y la memoria. Son raíces de mujeres y hombres que se expanden en milenios de amor desconocido, expresión de un plato de comida, frío o caliente, que trasciende el desprecio de las pantallas. Este texto ya parece una fanesca. Un mosaico de granos, de colores, sensaciones y sabores como danza de caracoles que lamen tus piernas. Vértigo indescriptible al caer entre el biche o las conchitas asadas. Somos raíces de abuelas que dieron su vida para brindar el fruto a sus vástagos lacerados. Que sonrían esos cuadros, que la lágrima deje de ser ácido. Vuelves al trabajo, al camello, y miras a través de una ventana la parte inferior de un edificio. Unas raíces emergen en la acera. Y luego, un perrito flaco se mea entre las malas hierbas. Te dices, mala hierba nunca muere. El amor de las malas hierbas. Ellas no saben que son malas. Es cuestión de estética. El amor es una brutal certeza. Construido cual albañil que disciplina la mano para que el martillo ya no haga daño. Malas hierbas, raíces de manglares, raíces selváticas, resistiendo la soledad de las máquinas y de oscuros derrames. Aprendan de los manglares y de la selva. Esta imagen tropical brinda consuelo a una joven sin cariño que al leerla olvida por un instante su malestar, mientras se intoxica de tristeza en alguna ciudad del norte global. Otra joven migrante en algún lugar violento del sur ecuatorial, susurra en una rápida llamada móvil, papi, este día no será. Su sudor y sangre se mezclan con sus lágrimas, desviándose en la comisura de sus labios, porque en su boca se dibuja por fin una tenaz certeza. Ella se dice a sí misma, nos dice, mi vida es un yaguarlotro. Era tragarse la sangre y perdonar. ¿Cómo perdonar?
Amazonía que fue totalmente dejada por los arqueólogos hasta esta fecha. Y tuve la suerte de trabajar con ecuatorianos que estaban interesados a conocer más la Amazonía, que vinieron de la costa de los Andes. Y es un trabajo de siempre, la arqueología es un trabajo de grupo, no es una sola persona. Y tuve 2 veces la suerte de encontrar la casa más antigua de la Amazonía en el Ecuador. Y también las ciudades de montículos, de miles de montículos en el Valle del Lupano, también, que fue publicado hace un año. Y finalmente Ecuador me ha dado suerte en mi carrera. Un reconocimiento en nombre de la Fundación RAO, Rosalía Arteaga de Global Women Foundation. La fundación tiene el objetivo de reconocer a personas que a lo largo de su vida contribuyen con la promoción del Ecuador, con el desarrollo, con la investigación. Une reconnaissance internationale pour vous, pour toi, Pascal, et en tant qu'archéologue, et pour ta contribution justement à la culture en général et à l'archéologie en particulier. Et c'est donc une reconnaissance ou un prix de cette fondation qui est celle qui a été créée par Rosalía Arteaga, The Global Women Foundation, RO. Et voilà, donc je te la passe et je te passe le micro. Muchas gracias para todos. Estoy muy conmocionado de recibir esto. Y le agradezco a todos y sobre todo a ti para su presencia, para invitarme aquí. Y hoy he escuchado con mucho interés las 2 intervenciones sobre el cacao, que conozco un poco porque México también tiene una cierta importancia, y sobre todo también sobre tu información sobre la colección. Después te cuestionaré unas cosas para saber dónde podemos encontrarlas, si hay publicación, creo que sí hay una publicación, y sobre todo sobre el devenir, el porvenir de esa colección. ¿Todavía es privada o bien es...? Sigue siendo privada. En este momento estoy ahora como directora ejecutiva de la fundación y estoy tratando de buscar fondos para ver si se puede, porque lo que interesa también es una parte, o sea, que quede en Ecuador, que se pueda crear un espacio para que se pueda visitar, se puedan investigar las piezas. Muchísimas gracias por su presencia esta mañana, y tenemos el gusto de tener en nuestra primera mesa de hoy, que se titula Représenter et se représenter, a 2 intervenantes. Mónica Sarmiento Marché, que va a empezar con una ponencia titulada La visión drástica de los alimentos representados en el arte de las culturas Valdivia, Machalilla, Chorrera, Florita, Jamacuaque. Sí. Mónica, lo deseas presentación. Muchísimas gracias. Bueno, primero quiero agradecer a la Universidad de París-Nanterre, al departamento que lleva los estudios ecuatorianistas en su celebración del 50 aniversario. Felicitación a todo el equipo por este enorme esfuerzo y gran trabajo. Ayer fue realmente muy motivador las conferencias y encontrarse con colegas tan extraordinarios a quienes admiro.
Mi conferencia sobre la visión efrástica de los alimentos representados en el arte de las diversas culturas del Ecuador parten de unas imágenes que yo voy a poner que forman parte de la colección. La Fundación Estuardo Maldonado es uno de los artistas más reconocidos del Ecuador. Su obra parte de las bases del arte precolombino. Él crea sus primeras obras, ustedes también, si tienen tiempo, pueden ver aquí las obras de él. Toda su creación artística desde el estudio del arte precolombino. Entonces, como artista, lo que él ha hecho es, en lo largo de estos años, ir adquiriendo obras precolombinas. Entonces, él tiene una gran colección de arte precolombino y las imágenes que voy a presentar forman parte de esta colección. La imagen de los alimentos, cómo se ven representados en las obras de arte, cómo se ven representados en las diferentes culturas precolombinas del Ecuador. Y específicamente yo menciono a las de la costa porque son donde encontramos una mayor cantidad de obras precolombinas. Las culturas como la Jamacuá, la Valdivia, la Tolita, cada una de estas culturas tienen diferentes puntos de vista y creación, cómo se han ido desarrollando. Pero voy a partir ahora con la cultura Valdivia, que tiene una gran diversidad de elementos, específicamente las estatuillas de Emilio Estrada. En sus investigaciones, él fue un arqueólogo autodidacta del Ecuador. Entonces, cuando él hizo el estudio de estas piezas, vio que tenían una similitud con las Venus, las famosas Venus que hemos visto a lo largo de la historia, y él las asocia con estas Venus, las Venus, y con elementos de otras culturas. Pero lo que son realmente son unas esculturas con una característica muy importante. Si ustedes se fijan, las estatuillas son de diferentes formas, pero tienen una característica muy particular, que tienen un cabello como si fuera algo montado encima, como si fueran unas pelucas. Esta característica de presentar la belleza de la mujer a través de la representación y la dedicación al cuidado del cabello. Entonces vemos que ciertos productos de alimentación se utiliza una coraza puesta y nos da una idea de cómo ellos, el diseño, la asociación del diseño a cada una de estas representaciones, cómo eran diseñados y se ponían en el cabello para crear estos volúmenes, para crear estos diferentes diseños en cada una de estas imágenes. Y en este caso, vemos que las esculturas, la característica de esta cultura Valdivia están asociadas una parte a la fertilidad. Hacían muchísimas piezas y las enterraban. Las enterraban como una forma de expresión con la naturaleza, introducir, sembrar en la tierra estos elementos que representaban los elementos de la fertilidad. Es interesantísimo ver cómo de las piezas precolombinas lo que más se encuentra son gran cantidad de estas piezas pequeñas. Una base fundamental también del alimento que tenía desde todo lo que es Mesoamérica y Sudamérica es el maíz. Y tenemos una gran diversidad de maíz. Ha sido una base fundamental. Fíjense la gran diversidad que tenemos de diferentes alimentos que se conservan desde la época precolombina, como son la tradición de los tamales, las humitas. Entonces, con el maíz es uno de los productos que más se ha desarrollado en diferentes aspectos. Pero también tenemos, por ejemplo, el maíz para hacer el mote, el maíz molido para hacer las tortillas, la diversidad también del canguil, del maíz, son algo que también se ha ido desarrollando en todo este proceso de reconocer cómo se utilizaron los alimentos, de qué manera, cómo se realizó toda esa producción. Representadas también en las piezas precolombinas son las imágenes de los diversos animales, tanto del mar como de la tierra, ¿no?
se utilizaban estos productos. Y luego quedan estas representaciones, como vemos aquí en estas piezas, representados estos animales. En estas piezas que estamos viendo aquí, esta forma como unas bolas, no es que ellos lo hacían sin un sentido. Estos elementos eran de los, por ejemplo, los zapallos. Entonces, como ellos tenían esta vegetación, estos elementos ellos los representaban para los diseños de cada una de estas piezas. Entonces, esta forma que tienen aquí, vemos que es una réplica de la imagen de estos vegetales. En la época se usaban para poner la chicha, porque la terracota ayudaba a la fermentación de tanto de lo que es el maíz, la chicha de maíz, pero también tenemos que recordar que en la parte del oriente se hacía una chicha de yuca. Entonces se ponía aquí justamente para que contribuyera a la fermentación de estos productos. Fíjense en esta otra pieza también. Como les digo, estos objetos son parte de ese diseño que tomaban de los vegetales y los representaban en las piezas de terracota. Lo mismo en esta pieza, que tiene la forma de un oso, de un perro, de un animal. Y en la parte de arriba también se hacía para poner los alimentos dentro de ellos y mantenerlos frescos. Entonces se observa que cada una de estas piezas tenía un sentido utilitario y en base a su uso hacían los diseños. ¿Sí? Y luego también piezas que eran utilizadas como joyas. Tenemos una gran diversidad y algo muy interesante. Estas piezas muchas veces encontramos que eran hechas en espóndilos, pero también eran hechas en tagua. Entonces, las mismas piezas se trabajaban en el espóndilo, los diseños, y se trabajaban en la tagua, por ejemplo, también en el coco, porque para las culturas precolombinas una característica de ellos era el hecho de decorar el cuerpo. Entonces parte de la decoración era desarrollar piezas que pudieran acompañar al decorado. Y lo mismo hacían con las semillas. Una de las grandes características son las pequeñas semillas que utilizaban para hacer los collares. Nosotros tenemos una gran tradición de estos collares que eran de semillas, pero que también las hacían de terracota. Fíjense en la cultura como vemos aquí, en la cultura Jamacuaque, vemos la diferente diversidad de los decorados que ellos tenían. Eran decorados que eran piezas hechas en terracota, como en cada uno de estos elementos, como la tagua, como las semillas, incluso la cáscara del coco, diferentes que el resto. Entonces, cuanto más tenían esta decoración, más importante era el estatus de la persona. Entonces, esto es una característica para mostrar cómo los estatus de las diferentes personas se veían reflejadas en sus decoraciones, en lo que ellos llevaban. También el diseño de los elementos tiene una gran influencia en base a la forma. Por ejemplo, si tenían puntas y estaban en una lucha, esto causaba un efecto visual entre las otras personas, porque estos collares no solamente representaban el hecho de llevarlos, sino que eran también como parte de armas que utilizaban en un momento determinado cuando habían luchas por territorio entre estas culturas. Lo que sí también vemos que la mayoría de las culturas precolombinas eran culturas formativas, que estaban más acercadas se establecían para desarrollar la agricultura de culturas alfareras, entonces muy artísticas. Es diferente, por ejemplo, a las culturas que están en la parte del interior, lo que es la sierra, que eran más culturas guerreros, estaban por la conquista de territorio. Y en el caso de las culturas de la costa, no tenemos esto. Hay más testimonio artístico en las piezas precolombinas de la costa, porque tenían
otra característica que era el dedicarse a la agricultura y dedicarse a la creación y las representaciones que ellos fueron desarrollando. Lo mismo, en cada una, fíjense, tenemos aquí diferentes piezas que son hechas en terracota, ¿sí? Y que son testimonio de qué alimentos ellos tenían en la época. También la característica de la cultura valdivia son de este tipo de representaciones desarrolladas en piedra, los espóndilos, que son las conchas, que por una parte eran alimentación, era un producto de alimentación, y por otra parte eran un producto para generar objetos de belleza y de intercambio. Pues, los cuchillos, esta pieza, por ejemplo, aquí, eran muy finas. Y también parte de la dureza de esta pieza servían para hacer el tallado de la madera, servían para también hacer las piezas de terracota, para hacer los incisos que tenemos en el arte precolombino. Esta representación, por ejemplo, de un cocodrilo, lo tenemos en la costa, aparece porque en la costa tenemos los manglares, entonces también tenemos la representación de estas obras en el oriente. El arte precolombino es el testigo de la producción de la época, los alimentos que se comían en esa época, ¿sí? Pero no solamente son el reflejo de qué es lo que se alimentaban las personas, sino cómo estos elementos, cómo los productos alimenticios, como el cacao, eran utilizados como elementos de decoración, ¿sí? Eran elementos que eran la base también para representar estas culturas. Esta es una colección que forma parte de la colección que comenté de Estuardo Maldonado y las tiene en su casa. En un primer momento... Es privada. Sí, sí, entonces del artista. Entonces en un momento él compró 2 casas para hacer un museo. Mientras él estaba vivo, se creó su propio museo privado y la gente venía a visitar, a conocer. Pero actualmente lo que estamos haciendo es, a través del website, estamos creando un museo virtual, donde vamos a poner todas estas obras y justamente explicar estos elementos de cómo conocemos, cómo se alimentaba la gente en esa época, porque en cada una de estas piezas está reflejado eso, los tipos de animales que habían en la época. Entonces tomamos las obras y las vamos a poner ahí justamente para explicar, para que se conozcan y sobre todo para que se investigue más no solamente sobre el tipo de piezas que se crearon, sino qué materiales usaron, y también que se conozca de la base fundamental y el objetivo con que se crearon las piezas. Entonces, claro, estamos trabajando en eso, es un trabajo que demanda mucho tiempo y dinero, entonces trabajamos también con fondos para poder desarrollar todo eso. Pero yo considero de que es fundamental que el museo online, porque posibilita que otras personas puedan conocer. ¿Y sabes cómo consiguió esta colección? O sea, a lo largo de su vida. Sí, a lo largo de su vida lo que hizo Estuardo es intercambiar obras de su obra personal, su producción, con piezas precolombinas a través de los huaqueros. ¿Qué sucede? Que con el tiempo esto se convirtió en una obsesión para Estuardo Maldonado. En el 2015 comienza a perder la memoria. Y fue una obsesión, pero llegó al punto de una obsesión de sus obras originales cambiarlas por obras falsas de precolombinos, porque los huaqueros comenzaron a ver que él tenía interés de adquirir obras. Y también es interesantísimo ver cómo estas piezas precolombinas, las falsas, unas estéticamente son bellas, pero otras no. Y Estuardo lo intercambiaba de una manera obsesiva. Esto paró ya cuando su demencia comenzó a ser más... el efecto... Le impedía seguir adquiriendo. Sí, porque los huaqueros se convirtió en una especie de mafia donde estaban involucrados otros artistas que le decían, mira,
Los huaqueros iban a la casa de Estuardo y tomaban fotos. Entonces estas fotos, cuando regresaban los huaqueros le decían, quiero esa pieza de ahí. Entonces, como un huaquero dice, quiero esta pieza de aquí, te cambio por esto. Claro, por obras falsas, la mayoría por obras falsas. Y hay en el mercado muchísima obra de Estuardo que se vende de esta manera. Lamentablemente era como una especie de abuso que se hizo hacia el artista, y con esta demencia la obsesión fue a unos extremos bastante... Es un personaje graves. de novela este señor. Sí. Su vida, sí. Y nunca el Estado metió su, a ver, digamos, se se interesó en estas obras patrimoniales. A ver, cada uno defender su posición también, porque fue un abuso en un momento dado, abuso de... Vamos a ver, cada vez que habían nuevas elecciones, siempre teníamos los ministros en la casa tomándose fotos y ofreciendo, incluso una de las casas, Estuardo donó al gobierno ecuatoriano para hacer el museo. Hasta el día de hoy no se ha hecho. Pero cada vez hay fotos donde están los ministros y todo. Entonces que llegó un momento determinado en que Patrimonio fue a la casa y hizo una revisión y dijo que de la colección de 2.000 piezas, el 15% eran originales y el resto eran obras falsas. Y sobre todo lo que contienen, que son réplicas de las obras originales. Entonces es interesante y bueno, las obras están ahí. Sí, pero creo que una manera de dar a conocer es a través de hacer este museo virtual online. En conclusión, todas estas obras que se conservan en el patrimonio de la Fundación Estuardo Maldonado son piezas que son el testimonio a cada una de estas piezas. Muchísimas gracias. Muchas gracias.